Entonces, estamos. ¿Estamos, Rita? ¿Puedes lograr ver mi pantalla? No, solo te veo a ti. Qué raro. Marcela, ¿has compartido la pantalla? Sí, 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 sí. ¿Ahora? Marcela, vas al cuadro arriba, donde dice ver Sí, sí. opciones, y en ver opciones haces clic y por momento la pantalla está asignada para Rita, pero si tú la tomas, tienes que hacer clic en GTCCJ Bolivia para que tú la tengas de nuevo, cargas el documento, compartes Ahora la sí. pantalla y ahí estamos. Genial. Ahora sí, creo que ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Uy, va. Bueno, voy a ser un poco rápida para ganar todo el tiempo que hemos estado intentando conectarnos. Soy Rita Saavedra, soy nutricionista de profesión. Vengo trabajando contra los transgénicos desde el año 2000 acá en Bolivia. Mucho tiempo ya. En ese tiempo he visto por conveniente conformar un colectivo que es el colectivo de consumidores conscientes, porque hay necesidad de hablar desde la ciudad también sobre esta problemática alimentaria y no dejar solo en manos del sector productivo precisamente todo lo que acontece en este sector. Y el año 2015 hemos creado la plataforma Bolivia Libre de Transgénicos junto a otros colectivos y desde ese tiempo nos mantenemos acá luchando pues contra los coronavirus que existen en el gobierno y que están intentando meter transgénicos en Bolivia cuando la legislación lo prohíbe. Bueno, agradezco al grupo de trabajo y al Almanaque del Futuro, me gusta ese nombre, por haberme invitado. Entonces empecemos con nuestra presentación. Pasaremos, Marcelita. Lo que voy a compartir con ustedes es un diagnóstico de la alimentación boliviana y ahí voy a hablar un poquito sobre el contexto del COVID-19. Hablaremos sobre los patrones de consumo, la presencia de transgénicos y cómo estos han influido precisamente el consumo de la población y la salud. De la actual normativa vigente que ha sido trabajada por el soberano que somos nosotros y que ha sido distorsionada por el Estado. Y finalmente vamos a hablar sobre el rol de los consumidores en este momento. La siguiente. Pero bueno, el cuadro que les pongo ahí es realmente lo que deberíamos precisar, ¿no? Somos los únicos seres que extinguimos el medio donde vivimos. Pasaremos a la cuestión alimentaria y nutricional, porque creo que es un proceso que está vinculado al proceso productivo, al modelo agroalimentario a nivel global. Bien, los consumidores y la población en general hemos logrado que la Constitución Política del Estado incluya como un derecho la alimentación y el agua sana. En ese contexto, ¿qué significa este concepto? Es que los alimentos sean nutritivos, ecológicos, que tengan precio justo tanto para el productor como para quien le compra, que los alimentos sean locales, de temporada, que la alimentación sea diversa, libre de tóxicos, culturalmente adecuados. Ese es el concepto nuestro, porque si ustedes miran a la amiga que se está tomando un vasito de agua y alrededor de ella están el conjunto de alimentos, en términos nutricionales y de sabiduría ancestral, ¿sí? Los alimentos siempre han cumplido una función en el organismo y esa función está dada por la estructura y la composición que tienen estos y que durante 10.000 años han permitido que la humanidad evolucione en primer lugar y en segundo lugar mantenga la salud, ¿no? Eso ha ido variando durante el tiempo, pero nosotros comemos
el pescado, por decirles algo, no solo porque es rico, sino porque tiene una connotación, ¿no? Incluso en el pescado, solo al comer pescado, nosotros vamos a tener que pensar de ahora en adelante quién pesca, de dónde pesca, cómo está el agua donde están viviendo los peces, ¿sí? Y qué repercusiones va a tener en el medio ambiente y en mi salud, ¿no? Ese es entonces el concepto de alimentación, que es todo lo que viene antes de nuestra boca y todo el contexto que rodea precisamente al alimento. Y la nutrición es el acto más interno de absorber esa riqueza de los alimentos en términos de nutrientes para poder mantener la vida, ¿no? La siguiente. Este es un concepto muy complejo, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos que hablar de producción agrícola y animal, tenemos que hablar de consumo de alimentos, de ingresos para poder acceder a la alimentación y recién en el momento de que ingerimos el alimento empieza la cuestión más individual, personal, ¿no? Ahí tienen ustedes el conjunto de la cadena alimentaria, digamos, que tiene que ver con la producción, el comercio, la regulación que tienen que haber de los alimentos y las políticas que hacen en función de ellos, ¿no? La última etapa, el último eslabón de la cadena es el estado de salud que van a generar estos alimentos. Y la salud hay que entenderla no solo como el bienestar físico, sino también aquel que viene de la tranquilidad, de la paz interior y de estar precisamente en paz con uno mismo, ¿no? La siguiente. Un concepto básico que ha sido trabajado en este sentido es el concepto de la seguridad alimentaria y nutricional. Yo quiero mostrarles cómo se rompe este proceso a partir de la intervención empresarial estatal a nivel global y cómo el conjunto de lo que es el proceso de seguridad alimentaria y nutricional se queda solamente en disponibilidad alimentaria, ¿no? Y es eso lo que estamos viendo ahorita. Los transgénicos entran solo en ese triangulito de línea espaciadita y se olvida el conjunto de otros procesos que tienen que ver con la función del alimento de generar salud y vida, ¿no? Especialmente las condiciones ambientales es lo que nos están mostrando ahorita que los alimentos tienen que cumplir un rol muy importante a nivel social, porque no es el alimento solo para la cuestión individual, ¿no? Y el concepto de seguridad alimentaria tiene que ver también con otros conceptos que son la política agroalimentaria, la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, y estos tres ahora vinculados en Bolivia a los derechos de la madre tierra, porque han tenido, ha sido la lucha del pueblo que ha dado a la madre naturaleza categoría ahora de sujeto de derechos también. Hay que cumplir con la ley 071 y con la ley 300, ¿no? Y aquí un paréntesis con respecto a la soberanía alimentaria. El Estado, las empresas, se están robando nuestras construcciones conceptuales, ¿no? Desgraciadamente, tú escuchas hablar al señor Gary Rodríguez o escuchas hablar a un ganadero quemabosques en Bolivia de que está haciendo producción en función de la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es un concepto que además de explicitar autonomía alimentaria para las poblaciones y definiciones de los pueblos con respecto a su propia alimentación, incluye pues toda una historia de lucha, de muerte, de confinamiento de varias organizaciones campesinas que no debemos olvidar. Y es por eso que no hay que hablar alegremente de la soberanía alimentaria ni dejar que el sector agroempresarial y el Estado se apodere de este concepto cuando tenemos una historia, ya les digo, bañada en sangre y que ha costado al campesinado internacional posicionar este concepto, al igual que los derechos del campesino que han sido recientemente promulgados por las Naciones Unidas, ¿no? Al igual que los derechos de los pueblos indígenas, ahora existen los derechos del sector campesino. La siguiente. Es muy importante que la cadena alimentaria no la dejemos solo en el circulito extremo derecho, ¿sí? Que tiene que ver con cómo me alimento o qué compro,
¿sí? Creo que hay un proceso que tenemos que estar visualizando permanentemente, porque ahí es donde generamos la actitud política que tenemos que tener todas las personas, productores y consumidores, con respecto a este proceso. La política agroalimentaria y el derecho a la alimentación, por ejemplo, tienen que incluir absolutamente todos los eslabones de la cadena agroalimentaria y establece que hay sujetos de obligaciones, que son el Estado y el sector empresarial que produce alimentos, y sujetos de derechos, ahí sí, nosotros, como personas que consumimos los alimentos. La siguiente. Es muy clave que entendamos que el derecho a la alimentación es un concepto jurídico. Tal vez el concepto de la soberanía alimentaria es el componente político y la seguridad alimentaria es la explicación técnica de todo ese entramado de procesos que vienen desde que sembramos un alimento y llega a nuestra mesa, ¿no? Pero bien, en el componente jurídico legal, digamos, ya en los años 1948, cuando sale los primeros derechos individuales de las personas, ya se hablaba de que es un derecho básico de las personas la alimentación. Al tener derechos, tenemos posibilidades de exigir. Y yo no entiendo cómo hasta ahora el sector de los consumidores urbanos no exigen una alimentación saludable. Nos estamos pasando el tiempo explicando el problema y no nos estamos organizando debidamente para poder... Por favor, los Micrófono. micrófonos. No, o sea, no nos estamos organizando adecuadamente ni nos estamos preparando para defender aquello que por derecho nos corresponde. Y vean lo que significa el derecho a la alimentación, ¿no? Recuerden el concepto de la seguridad alimentaria y nutricional. Hablamos de disponibilidad, es decir, tienen que haber alimentos y el Estado tiene que garantizar eso. Tiene que haber accesibilidad física y económica del alimento, es decir, que yo tengo que acceder al alimento y tengo que poder adquirir, porque el alimento es una mercancía al día de hoy. Pero además, hablamos del derecho a la alimentación adecuada. ¿Y qué quiere decir adecuada? Ese es el punto clave en este momento, ¿sí? Porque yo creo que hay un fascismo alimentario, ¿sí? Empresarial y de gobiernos, que nos están quitando la posibilidad de darle al alimento este sentido, ¿sí? La alimentación no tiene solo que existir en cantidad, sino tiene que existir para nosotros en calidad, porque eso es lo que garantiza la salud y la vida. Y adecuado quiere decir que las recomendaciones nutricionales sean adecuadas a cada organismo, a cada sociedad además, pero además tienen que estar libres de tóxicos. Aquellos contaminantes industriales o agrícolas que son utilizados en el momento sin control, sin regulación, para la producción agropecuaria, ¿no? O sea, estamos hablando de pesticidas, hormonas, medicamentos que se están poniendo a tanto a los animales como a los productos vegetales que consumimos y que han distorsionado terriblemente el concepto de alimento, ¿no? Y finalmente el concepto que vincula el derecho a la alimentación adecuada y que deberíamos exigir es que tiene que ser además culturalmente aceptado, según la FAO, el año 2009. La siguiente. Yo he preparado para ustedes, porque queremos hacer y ver un diagnóstico alimentario y nutricional en base a los estudios que he ido realizando durante este tiempo. Quiero que vean lo que está pasando en la parte alimentaria y nutricional y cómo este proceso se ha roto completamente, ¿sí? En el cuadro de arriba ustedes pueden ver las recomendaciones nutricionales de la familia tipo para Bolivia, ¿no? Y podríamos establecer que hay una familia compuesta por 5 miembros a nivel promedio, digamos, aunque el INE dice que son 4, pero yo en los estudios que he hecho hasta el año pasado, sigo encontrándome 5, 6, 7 miembros. Pero bueno, vamos a suponer que en Bolivia la familia tipo tiene 5 miembros, compuesta por un adulto masculino, un adulto femenino, un adolescente, un escolar y un preescolar, casi siempre lactante, ¿no? Entonces, en ese sentido, para cada uno de ellos hay una recomendación en términos de macronutrientes
y minerales y vitaminas que acompañan a la alimentación. Y en conjunto es lo que nos daría la calidad alimentaria. Quien cubre estas recomendaciones nutricionales estaría cubriendo las necesidades que el cuerpo necesita para mantener su metabolismo basal, pero además para generar energía, para generar trabajo, para tener inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Abajo en el segundo cuadrito, lo que hacemos nosotros es traducir estas recomendaciones nutricionales en cantidades de alimentos. Y ahí es donde tengo un problema con todos los compañeros agrónomos, porque ellos se olvidan de esta parte, se olvidan de que los alimentos se producen para esto, para satisfacer las necesidades humanas y animales, obviamente, ¿no? Pero bueno, en términos humanos hay recomendaciones y estas recomendaciones estipulan, por ejemplo, que deberíamos comernos, que la familia debería estar comiendo 4 huevitos o 5, digamos, en términos de peso, los 205 gramos, cada unidad pesa como 30 gramitos del huevo. Debería estar comiendo eso. ¿Y acaso eso no es una meta productiva? ¿Acaso no tenemos que decir a los compañeros agroecológicos que se organicen para cubrir 4 huevos por persona, por familia durante 6 meses? ¿No deberíamos estar trabajando así? La política agroalimentaria no debería estar estipulando 1 kilo de frutas por familia, por día y por año. Ahí es donde el objetivo nutricional de la producción alimentaria se ha roto, se ha quebrado completamente, porque como les digo, solo estamos pensando en producir alimentos y en cómo producimos de la manera más fácil, aunque esta producción alimentaria contravenga el principio de salud. La siguiente. Yo he hecho varios trabajos, les voy a presentar un resumen de algunos de ellos, pero bueno, en el extremo izquierdo lo que nosotros tenemos, un estudio que ha hecho el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, a nivel Bolivia, y además es el único a nivel nacional que se ha hecho sobre el diagnóstico alimentario, o sea, qué está comiendo a las personas en Bolivia, que realmente salga de las familias y de las personas. Y ustedes pueden ver que en promedio, en los 3 estudios, el primero está hecho por el PMA y lo pongo porque es un estudio nacional. Los 2 segundos, el verdecito y el naranja, los he hecho yo. Uno lo he trabajado con Fundación Tierra en el Alto, en la ciudad del Alto, aquí en La Paz. Y el segundo está hecho en 51 comunidades de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, ¿no? Un poquito para que entendamos, ¿no? Esas recomendaciones nutricionales, esos grupos de alimentos que tienen que traducirse en metas productivas y en metas nutricionales, se circunscribe entonces a este consumo de alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que come la población boliviana? Si ustedes hacen una comparación de los 3 cuadros, tenemos un consumo alimentario monótono, poco diverso, ¿sí? Comemos azúcar, cereales, papa, cebollas, una dieta basada en carbohidratos, con muy poco contenido de fibra que nos dan las frutas, las verduras, los cereales, y con muy poco contenido en algunos minerales que son esenciales para la vida, ¿sí? Entonces, ustedes hagan la comparación. No sé si les han mandado. Este es un trabajo que lo he hecho especialmente para ustedes. Pueden verlo, revisarlo y referirlo el momento que ustedes quieran y con mayor detenimiento. Pasaremos. Sí. Bueno, el tener una dieta monótona, el tener una dieta cualitativamente no adecuada, está traduciéndose en un perfil nutricional que lo ha establecido la encuesta de demografía y salud en los años tanto 2008 como el 2016. La última EPSA es del 2016. Este año debería haber otra. Veamos qué dice el INE, qué datos recoge. Pero ahí sería importante que la sociedad civil empiece a tomar conciencia de nuestro rol y empecemos a exigir a estas instancias estatales que están a nuestro servicio un direccionamiento también en todas las encuestas que hacen. ¿Para qué? Porque necesitamos saber qué es lo que realmente está pasando, precisamente para poder generar políticas públicas y de Estado más duraderas, ¿no? Pero bueno, resulta que esa dieta cualitativamente que no cubren, digamos, los requerimientos, o sea,
deficitaria en cantidad y en calidad, nos muestra este resultado. Si ustedes se fijan los numeritos rojos, el perfil nutricional de una mujer en estado, en edad fértil, ¿sí? Entre 15 y 49 años, que podría ser el conjunto de la población, el promedio, ¿qué nos dice? Que somos unas personas que tenemos anemia, tenemos obesidad o sobrepeso y tenemos baja talla. La baja talla es una historia nutricional deficitaria en la infancia, por eso tenemos, el cuerpo ha concentrado todas las energías, esa dieta en cantidad poco suficiente, digamos, ha utilizado toda la energía que producen los alimentos, los nutrientes, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, las proteínas, etcétera, y lo ha usado para mantener la vida, funciones vitales, procesos digestivos, que circule bien, que funcione bien, digamos, nuestros aparatos respiratorios, circulatorio, qué sé yo, ¿no ve? Y ha evitado que crezcamos. Un objetivo nutricional, por ejemplo, está vinculado al tamaño de las personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos, una triada de problemas nutricionales que no están en consonancia con la política agroalimentaria, como vamos a ver más tarde. Pero además, una triada de problemas, ¿sí?, que están causando también un perfil epidemiológico de salud diferente. Ahora la gente se está enfermando de cáncer, los hospitales están llenos haciendo diálisis porque los riñones no funcionan, ¿sí? Los hospitales están llenos ahora con COVID-19, una enfermedad de origen alimentario, ¿sí? Y este COVID, por dar un ejemplo, se ve, ¿cómo se dice? Empeora si tienes una enfermedad basal como la diabetes, que también es otra enfermedad predominante en nuestro país y que no está siendo tratada adecuadamente, ¿sí? Pasaremos. ¿Qué es lo que dice el INE para ir un poco dándole un poco de coherencia, digamos, ¿no? Con datos nacionales. El INE en el censo agropecuario que es realizado el 2013 nos dice precisamente lo que vengo yo refrendando en estos estudios más focalizados, ¿sí? Nos dice que en Bolivia la gente consume papa, gaseosas, cervezas, fideo y pan y arroz. En promedio. ¿Qué tal? Nos tiramos 48 litros de cerveza al año y nos olvidamos que tenemos anemia, ¿no? Y esa es la política agroalimentaria que los diferentes gobiernos han venido estimulando, promoviendo, sin pensar en este problema de nutrición pública que tiene que ver con anemia, desnutrición y sobrepeso. ¿Ustedes creen que las gaseosas ayudan al sobrepeso? Más bien son fuente, ¿no ve? Dicen que tomarse un vaso diario de Coca-Cola, por ejemplo, al final de año te hace engordar 6 kilos. Pero esa educación alimentaria y nutricional que el Ministerio de Salud debería estar trabajando en función de esta problemática nutricional es vacía, es hueca, no se utiliza, está durmiendo en los cajones de los funcionarios. Hay guías alimentarias, por ejemplo, que no sé si alguno de ustedes la conoce. Y esa es la crítica que yo hago tanto a mis colegas, pero también al sector de salud, que ahora se ha empeñado más en curar y en tratar la enfermedad que en prevenirla. Porque si hacemos un uso adecuado de la alimentación, de los alimentos, si escucharíamos a nuestras abuelas hablar, este alimento es cálido, este alimento te provoca ciertas cosas, ¿no es cierto? Si estaríamos recuperando esa tradición oral, pero también de trabajarlas en nuestras cocinas, diferente sería nuestra alimentación, ¿sí? Paralelamente, en función del estudio, por ejemplo, de Fundación Tierra que realicé el año 2017, precisamente establezco que hay un tercio de la población que no tiene una dieta variada. Y el principio de la alimentación adecuada es la dieta diversa. Ustedes pueden ver que hay como 18 alimentos que señala el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Estos alimentos, ellos lo han puesto. Entonces, podríamos estar diciendo que a monocultivo también hay monoconsumo,
Nosotros estamos haciendo que se pierdan otros productos, que aquí extrañamente, por ejemplo, no entra la cañagua, no está el tarwe, ¿no? No hay frutas. ¿Qué está pasando? Antes teníamos una canasta alimentaria básica compuesta por casi 200 alimentos. Eso estoy hablando antes del año 2000, en los años 80, anteriores todavía. Las canastas de nuestras abuelas eran eso. Y ahora estamos en esto, 18 alimentos. La siguiente, por favor. Ese es el diagnóstico. Fíjense lo que comíamos antes del 2000 y lo que estamos comiendo ahora el 2020. ¿No? Alimentación sana, alimentación local, alimentación natural, y hemos pasado a un consumo altamente procesado. Sí comemos algo de verduras. Han visto el promedio de la alimentación en Bolivia, tanto en el Estudio Nacional del PMA como lo que yo he encontrado, contempla gramos de verduras en nuestra alimentación, ¿no? Y claro, le estamos metiendo mucha Coca-Cola, mucho pollo frito, mucha salchipapa. Y junto con este problema de cambio de hábito alimentario, de haber transformado la estructura del consumo sano, ¿sí? También hay mucho desperdicio. Mucho desperdicio de alimentos que, fíjense, alrededor de 127 millones de toneladas al año en Latinoamérica. Eso estaría sirviendo para alimentar a todo Bolivia durante un año, pero lo estamos echando a la basura. Esa es otra cosa que también tenemos que considerar. Problemas alimentarios nutricionales, ausencia de política agroalimentaria, cambio en los hábitos alimentarios, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo adelante por qué pasan estas cosas, ¿no? Pero yo he puesto estas dos fechas, 2000 y 2020, porque el 2000 no habían transgénicos. Los transgénicos empiezan a producirse aquí en Bolivia a partir de, autorizadamente, ¿no? O sea, convenia del Estado, a partir del año 2005. Carlos Mesa autoriza el primer y único evento autorizado y por tanto espero que haya sido regulado esa época de soya transgénica, ¿no? Entonces, fíjense, en 20 años, cómo está cambiando la alimentación y el contenido cualitativo de la misma. Pasemos. Y ahí yo les muestro fotografías muy habituales para nosotros, ¿no? El trabajo acelerado, la vida acelerada de este último tiempo, de la modernidad, ¿no es cierto?, nos está volcando a esto. Centros de expendio de comida rápida súper llenos, ¿no? Es el megacenter. En los colegios, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué están comiendo nuestras guaguas? Los kioscos, es imposible de cambiar que vendan estos antialimentos. Imposible. Nosotros hemos hecho nuestros mejores, perdido mis mejores tiempos con la alcaldía del Alto y de La Paz en que puedan tener kioscos saludables. Está la propuesta. Pero ni el Estado ni los padres de familia nos ponemos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Quién nos ha comido la salchipapa de la Pérez? ¿Quién no? O no sé, en Cochabamba, lo mismo, ¿no ve? ¿Quién no ha ido a la cancha? Pero este es el problema. No solo que no estamos consumiendo productos naturales, sino que nos estamos devolviendo dependientes del consumo de alimento callejero. Con todas las advertencias, digamos, que deberíamos tener sobre ella, ¿no? ¿Cómo estarán procesados? ¿Qué alimentos utilizarán? Señor, ¿cómo será la salchicha de la Pérez? ¿Quién controla? ¿Hay inocuidad alimentaria? ¿No? Son cosas que tenemos que ver. Abajito, aquí a la izquierda, ese mercado húmedo, ¿sí? De la China. Porque no solo comemos estas cositas, ¿no ve? O sea, no solo estoy hablando de chisitos o de salchipapas o de pollito a la bróster, estoy hablando también de estos alimentos exóticos que a veces a los humanos se nos ha dado por comer. No solo es en China, es aquí también. No sé si ustedes han ido antes de entrar a Tipuán y por ahí hay un famoso restaurante en Los Yungas
que te venden estos alimentos, exterminando incluso animales que están en peligro de extinción. Rita, ¿No? un favor, Sí. 10 minutitos más para ir precisando. Perfecto, sí. Gracias. Y bueno, ahí les muestro la foto última de un mercado durante la pandemia del coronavirus. Así hemos estado en La Paz. Sin respetar siquiera las normas, porque claro, tenemos una insaciable necesidad de comprar, comprar, comprar. La siguiente. Y ahí pueden ver, ¿no? Estado nutricional que no se toma en cuenta, mucha distorsión en la política alimentaria, y más que distorsión, o sea, al gobierno le importa lo que comemos, no hay política agroalimentaria para la población. Lo que hay es una política agroalimentaria para estos señores del agronegocio, ¿no? Una alimentación que está en manos de unas 10 transnacionales alimentarias que definen qué se tiene que producir en este país. Y es por eso que de las 3.6 millones de hectáreas que hay en Bolivia, apenas 600.000 hectáreas se están utilizando para la producción de alimentos. Y de estas 600.000 hectáreas, ni el 2% es ecológico. Ese es el drama que estamos viviendo, ¿sí? Imagínense, la mayor cantidad de buena tierra se está dedicando a cultivos industriales, y entre ellos la soya. El 100% de la soya transgénica es casi más de un tercio de la tierra cultivable en este país. Y fíjense lo que se produce, productos industriales, ¿no? El redondito de ahí abajo. La siguiente, por favor. Pero no solo permitimos que pase eso, porque estamos enanejados, ¿no? de la cuestión de política. Porque la política es decir un ratito, no quiero esto otro. Y nos estamos centrando en Carlos Mesa, el Camacho, no sé qué, en una cuestión partidaria. Y ni siquiera nos hemos leído los programas de estos señores. Eso no es hacer política, ¿no? Y encima compramos transgénicos. Hemos logrado que a pesar, ¿no? A pesar, digo, de que la Constitución prohíbe los transgénicos y hay muchas leyes que prohíben los transgénicos, hemos logrado que al menos estén etiquetados. Y fíjense, estos son alimentos, ese triangulito de OGM, son las etiquetas que hemos logrado que se pongan a través de un decreto supremo en todos los alimentos que contienen o son hechos a base de transgénicos. No, pero fíjense lo que etiquetan. ¿Por qué no se etiqueta el aceite fino de soya en Bolivia, por ejemplo? ¿Por qué no se etiqueta el pollo Copacabana alimentado con maíz transgénico en Bolivia? Ese es el problema mayor, ¿no? Chisitos. Pero aún así lo estamos comprando porque esto me lo han pasado del colectivo de consumidoras al que pertenezco y que sin darse cuenta han comprado porque no leemos el envase y mucho menos las etiquetas. La foto de la Coca-Cola la he tomado aquí en el Prado, en la ciudad del Prado. La Coca-Cola se ha dedicado a regalar esta bebida con un alto componente de aditivos cancerígenos y transgénicos. La siguiente, por favor. Estamos comiendo comida con veneno, ¿sí? Los agrotóxicos no solo son parte de ese paquete tecnológico que vienen con los productos transgénicos, ¿sí? Sino que se los están usando para todo, ¿no? Desgraciadamente en Bolivia no tenemos estudios que nos permitan establecer cuántas veces se rocía un tomate con agrotóxicos. Pero en la Argentina sí. Hemos hecho alianza con Naturaleza de Derechos, una organización argentina con muchos colectivos argentinos que sí están viviendo esta problemática a mares. En Bolivia, el año 2018 se habían importado 167 millones de kilos o litros de agrotóxicos. ¿Dónde creen que van a parar esto? Van a parar a los alimentos, ¿no? Ya les digo, no solo con transgénicos. Se está usando glifosato para secar la coca y apresurar su cosecha. ¿Y ustedes lavan la coca? Los que consumen coquita, los que tomamos matecito de coca. ¿Y cuán complejo resulta al día de hoy
comprar coca ecológica. O no hay, o cuesta re caro. Ese es otro punto que tenemos que también tomando en cuenta. La siguiente, por favor. ¿No? Esta es la lista de alimentos transgénicos que hace 10 años hemos sacado junto con Fobomar. ¿Ustedes creen que se mantiene? Yo creo que se ha multiplicado por 10. ¿Cuánto sabemos que estos alimentos tienen transgénicos? La siguiente. Y además, no nos consultan. Ese es el mayor problema. Y ya entrando en la cuestión alimentaria y transgénica, que era el otro punto que me pedían ustedes, ¿no? Nosotros como Bolivia Libre de Transgénicos estamos generando educación. Estamos perdidos en una batalla de la tercera generación de transgénicos en este momento, porque nos quieren meter soya transgénica, maíz, trigo, caña de azúcar y algodón transgénico de tercera generación, que combinan varios agrotóxicos, en este caso soya y glufosinato de amonio. Esa es la característica tanto de la soya como del trigo HB4, que es uno de los eventos que en este momento por decreto quieren meter. Claro, pero hablan solo de alimento biotecnológico, ¿no ve? No nos dicen transgénicos. Hablan de estos alimentos y no nos dicen que vienen acompañados de mayores dosis de estos agrotóxicos. Y ahí es donde tenemos que centrar nuestra lucha, ¿sí? Porque primero no sabemos qué alimentos transgénicos se están produciendo en Bolivia, ni en el mundo. Siempre es una novedad. Siempre sale después de haber hecho muchos experimentos. Uy, no, ahora les cuento que hay un ratoncito transgénico. O como lo que ha pasado, el 2018. Los primeros bebés transgénicos, niños transgénicos que han sido creados en laboratorio. Pero más allá, digamos, del discurso y los efectos que seguramente ustedes han visto, ¿cierto? ¿Qué de la bioética? ¿Qué de la ética que tenemos que tener frente a esta producción no natural de alimentos? La siguiente. Y ahora estamos peleando contra la tecnología CRISPR, edición genética de alimentos y de vacunas y de no sé qué más cosas. ¿Sí? Mientras nosotros estamos peleando ahí contra una generación ya medio antigüita de transgénicos, en Europa han dado saltos cualitativos, ¿no? Ahora se está editando seres humanos, animales, plantas a gusto del cliente. Y ahí, ¿qué dice nuestra ética? ¿Qué vamos a hacer los bolivianos frente a eso? Fíjense el mapita. Brasil ya lo tiene. Ya tiene esta tecnología. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Acaso no estamos como 100 años atrasados en ciencia aquí? Esa es la pena y la rabia a veces que yo siento. La siguiente, por favor. ¿No? Una ciencia que además está vinculada al sector empresarial, que nos oculta información. En el caso de los transgénicos, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver cómo la Monsanto, en el primer cuadro de arriba, hace estudios de 3 meses. Y esos son los estudios que ponen a disposición del público, los publicitan, nuestros canales de televisión los sacan, les dan cabida a eso, pero no muestran los estudios de la ciencia independiente, que es el cuadro de abajo. ¿Sí? Dar transgénicos a las ratitas, en 3 meses no pasa nada. ¿Sí? Ni en el cuadro de arriba ni en el cuadro de abajo. Pero Seralini, un científico francés, vilipendiado, echado de su trabajo, ¿sí? Desacreditado por esta ciencia mercenaria, yo le llamo, ha demostrado que a los 24 meses de comerse alimentos con transgénicos, el 80% de las ratitas habían desarrollado tumores, en su mayoría cancerígenos. Este es el problema también. ¿Sí? La siguiente. La discusión más grande y donde estoy metida en este momento. ¿Qué es lo que nos dicen? La señora de Desarrollo Rural sale con sus alimentos transgénicos comprados, una vergüenza además como autoridad, diciendo todo el mundo come transgénicos y nadie se muere. O muchos de nosotros hemos escuchado decir, ¿qué problema, no? Los agroganaderos, por ejemplo, nos dicen, ustedes son clientes, ustedes elijan. Porque no hacen mal los transgénicos. Y yo aquí hemos demostrado a través de un estudio que lo hace
además una industria canadiense, que el transgénico sí tiene problemas. Estoy hablando de transgénicos, no solo de agrotóxicos. Y este es el mayor problema, ¿no? Muchos me dicen, no hables de los transgénicos, no matan. Claro, no es una bala, pues. ¿No? No es que te comes el transgénico y te mueres. Tienes que pasar, como hemos visto en las ratitas, al menos 2 años para que te desarrolle un tumor. Y en el caso de los seres humanos, hasta 30 años para que tu cuerpo desarrolle cáncer y pueda ser transmitido hereditariamente. Pero el problema es este. Un maíz transgénico resistente al Roundup, el maíz RR, tiene en su composición alimentaria glifosato y formaldehído. Eso nos están haciendo comer. Eso nos está ocultando la ciencia mercenaria. Y obviamente la función del maíz como proveedor de otros nutrientes necesarios para la vida también está desapareciendo. Baja cantidad de calcio, hierro y zinc. Zinc que necesitamos en este momento para nuestro sistema inmunológico. O sea, están destruyendo. ¿Para qué te quieres comer eso? ¿No ve? ¿Y qué está causando eso en el organismo? Ahí lo tienen. Afecta la capacidad metabólica. En resumen, ¿sí? Están generando alteraciones endocrinas que nos están haciendo reaccionar muy feo, generando enfermedades. Autismo, Parkinson, malformaciones genéticas, todo eso viene de comernos transgénicos, sin saberlo, ¿no? Problemas renales, hepáticos. Pero cuando además al transgénico le aumentas el agrotóxico con el que le rocía, ¿sí? Durante toda la etapa de producción, ¿qué te encuentras? ¿No? La lucha del consumidor, de los ambientalistas en el mundo, ha hecho que el 2015 se declare al glifosato cancerígeno en 2º grado. Y ahorita en Estados Unidos la Monsanto tiene como 17,000 juicios levantados por personas a las cuales le han ocasionado un problema. ¿Sí? Los más conocidos son el linfoma de Non-Hodgkin en la piel por exposición al glifosato. Pero además, miren lo que va a pasar. O sea, lo que no ha hecho Evo Morales, para aquellos que piensan que la política es una cuestión de lucha binaria, que no Evo, sí la Áñez o no sé quién va a venir. Lo que no ha hecho el Evo, porque el Evo solo quería soya HB4 para producir agrocombustibles, este gobierno transitorio lo está llevando a la soya y al trigo. El trigo es el primer producto de la canasta básica. Es el primer producto de consumo a nivel nacional. Ese trigo va a estar modificado igual que el maíz. Eso no los vamos a comer. Y ese glufosinato de amonio lo que causa es muerte celular. ¿Sí? Eso es lo que causa. Problemas desde la fertilidad. La siguiente, por favor. Entonces, no hay equivalencia sustancial entre un transgénico y un producto, una semilla nativa, un alimento nativo como nosotros estamos defendiendo. Y estos gobiernos, el actual, para mí, gobierno empresarial, no escatima en violar la Constitución y las leyes. Nosotros hemos trabajado esta ley. ¿Sí? Desde el 2000, quienes han estado en esta lucha y me conocen, saben que nos han votado del Ministerio de Planificación cuando el Carlos Mesa estaba aprobando los transgénicos. Nos han sacado con la policía en ese entonces. Y hasta ahora seguimos en lo mismo. Pero hemos logrado ponerle ciertos candados que deberían cumplirse. Y yo les pregunto, en septiembre se va a abrir el proceso democrático. ¿Acaso democracia no es respeto a la ley? Para todos nosotros. No podemos cerrar filas solo diciendo, candidato que no respete esta ley, no lo queremos. Que promuevan este tipo de acciones, acoso no es lo importante. Fíjense, son al menos 10 normativas, entre ellas el decreto 2452 que les mostraba del etiquetado. En nuestros desayunos escolares no deberían haber transgénicos. Y el año pasado he estado en una gran discusión, yo solita a veces así en una lucha solitaria, peleándome con la Soledad Chapetón, porque les dan leche de soya a los alumnos. Y nadie dice nada. La señora no cumple la ley, ni siquiera la conoce. La siguiente, por favor.
no solo leyes que cierran los transgénicos, sino que este gobierno empresarial, desde Evo Morales, ha empezado a quemar nuestros bosques, ¿sí? Para ampliar frontera agrícola, como dice aquí, ¿sí? Ampliar frontera agrícola para la producción de alimentos. O sea, a nuestro nombre están haciendo esta barbaridad. Fíjense la cantidad de decretos y los últimos dos, el 4232 y el 4238. ¿Sí? Hemos logrado que el 4232, que daba 10 días para la aprobación abreviada de transgénicos en Bolivia, ahora lo abran a 40 días. Los primeros días de julio se cumplen. ¿Y ustedes creen que el Comité de Bioseguridad, que va a evaluar los riesgos, este Comité de Bioseguridad representado por funcionarios del gobierno, están capacitados para evaluar el riesgo en la salud? Díganme un nombre, solo uno. Y me quedo calladita, les juro. Pasaremos. Esto es, ¿no? El complot gobierno empresarial que está exterminando nuestros bosques para la producción de agrocombustibles, coca, ¿sí? Transgénicos y ganadería. La siguiente, por favor. Rita, la última, por favor, para que podamos abrir la sala. Gracias. Ya. Y bueno, ¿no? Estos son los problemas que están generando los bosques. No solo se está quemando para ampliar frontera agrícola, sino que están generando nuevas enfermedades. La siguiente. Estamos quemando los bosques y ahí viene la cuestión del rol político del consumidor, ¿sí? Tenemos que tomar una decisión, o somos cómplices de la destrucción del planeta o lo cambiamos. La siguiente. ¿No? Ahí tenemos nosotros, nos hemos puesto los preceptos de la nueva normalidad. Si no reflexionamos, rechazamos, reducimos, reparamos, reutilizamos, reciclamos, reincorporamos y resistimos al modelo, la pandemia no habrá servido de nada. La siguiente. ¿Sí? Ahí está, yo soy parte del movimiento de comida consciente. Hemos generado criterios del consumidor que nos tienen que servir en el rol político para fiscalizar pues al gobierno central y subnacional y para generar exigencias de ética empresarial a las actuales empresas. La siguiente. Eso era todo. Súper. Ahí está. Ustedes pueden entrar a Bolivia Libre de Transgénicos Blogstop. Ahí van a encontrar todos los materiales que estamos obteniendo en este momento para respaldar el no a los transgénicos, o pueden visitar nuestra página en el Facebook, donde al día igual van a estar recibiendo información. Pero más que recibir información, como dice la bandana Shiva, que es mi ídola, hagamos algo. ¿Sí? Hagamos algo. Ya les digo, el 7 de julio se vence el plazo de este decreto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Otros 20 años peleando como contra Carlos Mesa? Mientras la frontera agrícola se llena de transgénicos y no los comemos, eso es lo peor, los compramos con nuestro trabajo. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, querida Rita. Vamos a habilitar el espacio para el debate. Primero unas reflexiones también a partir del Almanaque El Futuro con Jorge. Estamos 22 compañeros, compañeras, así que el espacio es de todas y de todos. Por favor, Jorge, y después habilitamos una primera ronda de 3 intervenciones y ya pueden ir levantando la manito para que les podamos ir habilitando el micrófono. Jorge, por favor. Muy buenos días entre todas y todos. Muchísimas gracias a Rita por su exposición. ¿Sabemos lo que comemos? Esa era la pregunta. Después de lo que se podía escuchar, lo que nos contó Rita, para mí, una vez más, comer es un acto político. Y eso significa que necesitamos consumidores conscientes. ¿Por qué digo esto? Porque tanto el Estado de Bolivia, pero hay que ser generoso, no es el Estado boliviano. Son los estados de este mundo y al mismo tiempo los productores industriales que no nos pueden dar confianza por sus actos, por las normativas que tenemos. Un segundo aspecto, y lo que mencionó también Rita, es que la inteligencia humana está mal usada.
está mal usada porque ninguna especie viva actuaría como lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque estamos haciendo todo lo posible para destruir el único hábitat que tenemos. Por un lado, permitimos la producción que degrada el medio ambiente y al mismo tiempo estamos poniendo en alto riesgo nuestra salud por lo que comemos. Y esto a pesar de que la comida es la mejor puerta de entrada para empezar con la transición que es necesaria. Transición necesaria porque no podemos continuar como lo estamos haciendo, a menos si estamos conscientes de que estamos yéndonos rumbo a un abismo y a mi percepción ya estamos con una pata por encima al otro lado y es una cuestión de tiempo hasta que la gravedad empieza a funcionar. Entonces, como todos comemos, es una buena entrada de empezar con lo que tiene que ver con la comida. Porque la comida tiene que ver con varios aspectos. La comida es muy relevante para nuestra salud. Y lamentablemente, por lo que la mayoría de nosotros comemos, parece que no estamos aplicando un concepto de prevención. Porque si no, no estaríamos comiendo lo que estamos comiendo. La comida tiene que ver bastante con lo que es el medio ambiente, la naturaleza, el agua, la biodiversidad. ¿Y por qué lo digo? Cuando comemos, realmente sabemos de dónde viene lo que estamos comiendo, bajo qué condiciones se ha producido, con qué cóctel de sustancias tóxicas no solamente se está contaminando, para no decir envenenando lo que estamos comiendo, sino también degradando de manera irreversible la naturaleza, la biodiversidad, las abejas, por ejemplo. Y la comida también tiene que ver con un consumo consciente y un consumo justo. Un consumo justo en el sentido de que sabemos de veras quién ha producido lo que estamos comiendo. Y otra cosa, realmente estamos conscientes si el precio que pagamos para esta comida termina en manos del que produce y si eso es una condición económica aceptable para quien produzca. Entonces, la comida es un vehículo multifacético. Cuando hablamos de la soberanía, y a mí me gustaría añadir la soberanía, la autonomía alimentaria, porque después de la seguridad alimentaria que ha sido instrumentalizada desde la FAO, empezando hasta de las empresas agroindustriales transnacionales, se han intentado también de apoderarse de soberanía. La vía campesina desde entonces habla de la soberanía y de la autonomía alimentaria. Frente a esta soberanía y autonomía alimentaria que deberíamos buscar, nos encontramos con conceptos y con estándares de sustancias alimentarias que son completamente tergiversados desde el interés del capital. La consecuencia es que el capital transnacional ha invadido al sector alimentario. ¿Por qué? Porque normalmente comemos 3 veces al día, que es un mercado muy seguro. Entonces, con el sector alimenticio, con lo que comemos y todas las transacciones económicas que tienen que ver con el sector alimenticio, le ha sucedido lo mismo lo que le ha sucedido a la economía. Cuando hablamos de economía, tenemos en mente la economía neoclasista. Tanto la economía como también lo que nosotros llamamos hoy en día alimento, ya no está al servicio del bienestar, ni de la humanidad, ni de la naturaleza. O sea, tanto la alimentación como la economía no está apuntando a lo que realmente deberíamos privilegiar, que es el bien común, sino está sometido a intereses económicos, en las cuales hay que decirlo con mucha claridad, que los gobiernos, y no solamente el gobierno boliviano, como todos los demás gobiernos, no velan por los intereses y los derechos de lo que nosotros somos en la misma sociedad civil, porque se declara como sustancia alimenticia a sustancias que contienen sustancias tóxicas nocivas para la salud. Y si uno va por el otro lado y produce o procesa alimentos sanos, ustedes verán
qué difícil será en Bolivia como en otros países obtener el permiso para poder vender esos alimentos. Ustedes se van a encontrar ahí con unas exigencias que al final, para que corresponde a la normativa, ustedes van a tener que contaminar esos alimentos con sustancias químicas que son nocivos para la salud. Así de mal estamos cuando hablamos de la normativa como tal. Hay una ventaja, por lo menos en América Latina. La ventaja es que de lo que nosotros consumimos, no solamente en Bolivia, a nivel latinoamericano, entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos proviene de pequeños agricultores, de la pequeña agricultura familiar. Rita mencionó que es solamente un grupo muy pequeño de esas pequeñas unidades productivas que producen de manera sana. Y creo que ahí sí tendríamos la posibilidad como consumidores, generando una demanda a que haya más agriculturas familiares pequeñas, las que se inclinen y den los pasos para entrar en una fase transitoria y de producir de manera sana. Ahí sí tenemos una posibilidad, porque el porcentaje en muchos de los continentes más industrializados, para no decir desarrollados, porque es una palabra de por sí que hay que actuar, hay que utilizarlo con mucho cuidado, el porcentaje ya es mucho más bajo. ¿Qué quiere decir? Que ya están mucho más entregados los consumidores a los intereses de la industria alimentaria. Ya no es una cultura, sino es una industria como tal. La responsabilidad social o la responsabilidad, la ética, Rita lo mencionó también, lamentablemente no existe en la rama mal llamada alimentaria. Por un lado, y ahí sí entran obviamente también semillas genéticamente manipuladas, como muchas otras sustancias sintéticas, químicas, que a conocimiento son nocivos para la salud, sin embargo se lo pone, se los utiliza por encima los estados desde sus normativas, y esas normativas responden mucho más a los intereses de los grandes productores, no solamente nacionales, sino en total, si no me equivoco, son al final 11 transnacionales que producen de todo lo que mal llamado se llama alimentos como tal. Además, con una desinformación sistemática, además de sugestiva, para terminar consumiendo lo que vimos, lo que Rita nos mostró, lo que se consume. Eso necesita un contrapeso. ¿Y cuál es este contrapeso? Lograr despertar a mucho más consumidores, consumidoras y consumidores. Porque mientras que no podemos esperar que la producción se somete a un concepto de ética, mientras que no podemos esperar a que haya normativas, leyes que asumen una responsabilidad de los respectivos estados, de asumir una responsabilidad ante el consumidor, pues la única forma es como consumidora o como consumidor empezar a exigir, pero también estar dispuestos de entrar en un encuentro con aquellos pequeños productores, los que están dispuestos o que ya están haciendo lo que nosotros quisiéramos, de producir alimentos sanos. La pandemia, en ese sentido, nos abre una oportunidad. Muchos de nosotros actualmente no estamos peregrinando al supermercado. Muchos de nosotros hemos descubierto otra vez la tiendita en el barrio. Muchos de nosotros actualmente estamos comprando de productoras y de productores que se acerquen. Parece de que ya hay un primer paso hacia un reencuentro entre productores y consumidores. De ahí nace una alianza que se podría llamar prosumidores. Entonces, para terminar, creo de que nosotros tenemos una doble tarea. Por un lado, exigir e incidir en el marco político. Y yo estaría muy de acuerdo de lograr, a pesar de toda la dificultad que significa estar en una situación en la que estamos, exigir a que los candidatas y con los candidatos muestren programas, me temo que ninguno tiene uno, pero que nos muestran lo que pretenden hacer en el tema de alimentos, porque ahí sí vamos a conocer quién es quién.
Pero además de exigir y de incidir, eso no va a ser suficiente. Yo creo que lo que nos queda al final, algunos empezamos y otros estamos todavía tímidos, es empezar a jugar un papel más decisivo como consumidor consciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, Rita, si hay que volver al debate, este es el momento. Agrupemos, por favor, una primera ronda de 3 preguntas, intervenciones, consultas. Tengo la primera que está Sandy. No sé si hay alguna persona más para que podamos centralizar estas 3 consultas. Y si no, empezamos con Sandy, por favor. Está habilitado tu micrófono, así que, por favor. Aló, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, licenciada. Realmente ha sido muy edificante. Yo quería hacerle una consulta. ¿Podría darme la diferencia entre un alimento transgénico y un organismo genéticamente modificado? Y no sé si un ejemplo más, por favor, porque ahí es donde tengo una pequeña confusión entre ambos alimentos. Muchas gracias. Sí, normalmente se lo está usando como sinónimo, ¿no? Porque la transgénesis es una técnica laboratorial donde se manipulan organismos vivos y se los cambia genéticamente, ¿no? Entonces, yo creo que nos deberíamos quedar con eso para no entrar en mucho más debate, ¿no? Transgénico es igual a organismo genéticamente modificado. Ah, ya, perfecto. Gracias. Gracias, Andy. De todas maneras, la presentación la vamos a subir esta tarde a las páginas de Facebook para que ustedes tengan acceso a la información también y la memoria, que es el debate colectivo que vamos a tener y estamos teniendo ahora. Consultas, intervenciones, ahora sí el espacio es de todas y todos. Y yo no encuentro mi manito, ¿dónde está? Lo he perdido. Dale, Denis. De todas formas, me quedo con la primera parte que mostraba Rita, especialmente cuando señalaba el triángulo, donde vemos que los transgénicos solamente buscan llenar un pequeño vacío, pero hay un triángulo mucho más grande donde nos habla de salud, de cultura y demás elementos, ¿no? Que olvidamos y que la gente también desconoce. Y justamente creo que ese desconocimiento es el que tenemos que ir llenando. Llenando no solamente con conocimiento, sino con acciones y actitudes, ¿no? Que en algún momento también mencionaba Rita, sobre el hagamos algo. Creo que este momento es adecuado, es un momento ideal para que empecemos a cambiar ciertos hábitos. Creo que en la medida que cada uno cambie ese tipo de hábitos, creo que vamos a poder generar un efecto multiplicador en nuestro entorno. De esa misma manera, como nos mencionaba, en los establecimientos educativos, que deberían ser los epicentros donde los niños, los jóvenes empiecen a ser críticos con la alimentación. Muchas veces en estos espacios es donde se les da lo peor, ¿no? En el recreo, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver esos entornos educativos también para lograr hacer un cambio, porque si hablamos de cambios, pero en los colegios donde se tienen que ver las transformaciones, seguimos con ese tipo de alimentación, entonces yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Eso quería acotar. Gracias, Marcela. Gracias, Denis. Está Adriana y Danae para esta primera ronda, entonces. Por favor, Adriana primero, después Danae. Consultas y preguntas también tanto para Rita como para Jorge, ¿no? Para que también se vea que hay estas miradas integrales en las exposiciones. Por favor. Sí, escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Rita. Gracias, Jorge, por todo lo que han expuesto. Muy interesante. Es un tema que nos debería apasionar a todos los consumidores. Muy importante. La clave la tenemos nosotros, los consumidores.
y es con ellos con quien deberíamos trabajar muy fuerte, dice Denis, con los niños que están consumiendo comida chatarra en las unidades educativas. Pero si a esos niños, a los consumidores, nosotros mismos no nos educamos, no conocemos los peligros, no sabemos lo que comemos, porque estamos simplemente como a comprar lo que el mercado nos oferta sin ser nada críticos, porque para ser críticos hay que tener conocimiento. Creo que tenemos que trabajar fuertemente con los consumidores, a partir incluso de, yo he vivido situaciones con muchas personas de decir, ¿te has fijado la fecha de caducidad del producto que estás comprando, sobre todo de aquellos productos que salen en oferta en los súper, ¿no? Ahí está la montonera de productos en oferta baratísimo y la gente entra como loca a comprar y no se da cuenta que lo están ofertando porque se le está caducando. Entonces, no, la mayoría de las personas no sabemos leer la fecha de expiración de los productos que compramos y mucho menos de los productos que son alimentos, ¿no? Hay el decreto que te está diciendo ponga en la etiqueta del producto que tiene productos transgénicos, que está elaborado a base de productos transgénicos. ¿Conocemos ese famoso triangulito? ¿Conocemos realmente los daños que generan el consumo de transgénicos que están no solo son productos genéticamente modificados, sino saturados de agroquímicos? Entonces hay harto por hacer con la población, con el consumidor, que somos los que finalmente decidimos qué compramos, ¿no? Si los consumidores nos uniésemos, conociéramos nuestros derechos, conociéramos los riesgos que llevan no solo los transgénicos, no solo los agroquímicos, la cantidad de aditivos y adictivos que tiene la comida chatarra, fuera diferente, ¿no? Entonces yo creo que el reto de aquí en adelante es de empezar a conocer, hay normativas, lo ha dicho Rita, y es verdad, hay una normativa que para proteger a los consumidores, a las consumidoras, pero están ahí en cajón de los escritorios y no lo estamos sacando a luz pública, ¿no? Entonces hay mucho para hacer, para trabajar con el consumo responsable, para hacer ese nexo que es tan urgente ahora entre el consumidor y el productor, cómo está produciendo lo que nosotros estamos consumiendo, es ecológico, estamos pagando un precio justo. Entonces hay varias cosas que necesitamos trabajar con la población. Gracias. Gracias. Danae, por favor. Buenos días a todos. Una consulta, muchas veces, por ejemplo, nos basamos en ver el cuadro nutricional de los alimentos que compramos, en ver las grasas, los hidratos de carbono, fibras, proteínas, etcétera. Ahora, para ingerirlos, digamos, de manera saludable y creemos que viendo ese cuadro podemos elegir correctamente. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuáles alimentos están libres de transgénicos? Incluso el cuadrito que nos mostraba la señora Rita, en muchos alimentos etiquetados, personalmente no lo he visto o nunca he visto como esa etiqueta, digamos, de que siempre es importante ver. ¿De qué manera podríamos saber las personas qué alimentos están libres de transgénicos? A ver, la mejor manera de evitar los transgénicos es comiendo alimentos frescos. Los alimentos procesados, desgraciadamente, contienen algún componente como la lecitina de soya o el jarabe de maíz que son usados para darle consistencia y endulzar gravemente estos productos industrializados. Yo conozco solo una empresa ecológica social, que es Flor de Leche aquí en La Paz, que realmente está haciendo un manejo adecuado. Imagínense del sector productor lechero aquí en Achocalla, ¿no? Pero lastimosamente es así, ¿no? Entonces, la recomendación sería que cualquier producto que contenga proteína de soya, lecitina de soya, grasa de soya, jarabe de maíz,
como a nivel mundial estos dos alimentos son transgénicos, habría que dejarlos de consumir. Pero es una pena, ¿no es cierto?, que no se cumpla la ley en Bolivia, porque el decreto de etiquetado establecía que el 2017, todos los alimentos deberían estar etiquetados. Luego han sacado otro decretito para decir que hasta el 2018. Estamos al 2020 y yo sigo insistiendo en que se haga. Yo les propongo, haremos una carta al Viceministerio de Defensa del Consumidor. Él es el encargado de esto. Le escribiremos, le diremos, señor viceministro, etiquete de una vez, cumpla la ley usted ahora, transitoriamente está en el cargo, al menos haga algo bueno. Si quieren, yo me encargo de hacer la carta y la mandemos, ¿no? Y vigilemos nuestros productos. Ahora, yo creo que hay que hablar de una cosa muy concreta ya para terminar y cerrar este tema. Más que el consumo responsable, yo creo que hay que hablar ya de ecoconsumo. Tenemos que ser ecoconsumidores, porque la agroecología es lo alternativo. No solo estamos contra los transgénicos, sino es que estamos proponiendo un sistema productivo alternativo. Entonces tenemos que ser ecoconsumidores y ahí, sí, como consumidores, tenemos que apoyar a aquellos productores que realmente le quieran poner el hombro y su trabajo a la producción de alimentos sanos. Porque hemos mezclado las cosas a tal grado que decimos el pequeño productor, sí, pero ¿cuál pequeño productor produce ecológicamente? Muéstremelo, ¿no ve? Pequeño productor es también el que produce soya en el norte integrado y que Adriana debe saber. Ahorita están pidiendo transgénicos, ¿no? Entonces, hablemos de ecoconsumo y establezcamos 4 cosas básicas, ¿no? Primero, que haya equivalencia de recursos para el sector ecológico. Ya, no nos pelearemos con el agronegocio, ¿no? Pero estos al menos reciben 400 millones de dólares en subvención de diésel. Solo eso. Le pediremos lo mismo para el sector agroecológico, porque el gran problema también, compañeros, es que no hay productores ecológicos. Ya les he dicho, menos del 2% es producción ecológica aquí en Bolivia. Y esta producción ecológica, desgraciadamente, también está impregnada por el mercado internacional. Café, cacao, quinoa y almendra. Pero ¿y qué de la canasta básica de alimentos? Eso es lo que les estaba diciendo a compañeros agroecológicos aquí en La Paz. Yo les apoyo en la medida en que ustedes me entreguen una canasta de alimentos completa, de alimentos ecológicos para todo el mes. Porque ¿qué ocurre? Ahorita hemos formado grupos de consumidores ecológicos, estamos comprando de algunas iniciativas, Ecotambo, Flor de Leche, incluso las biobolsas, ¿no? Pero nos venden verduras y algunos cereales y tubérculos. Y el resto, ¿no? Igual tengo que ir a comprar pan que posiblemente ya está siendo producido con harina transgénica. Tengo que comprarlo todos los días. Entonces, que pedimos equivalencia, o sea, eso es lo que les propongo ahora. Salgamos con cosas concretas de acá. Ustedes conformen grupos de ecoconsumidores con su familia. En Santa Cruz hay la plataforma agroecológica. En Cochabamba está ¿cómo se llama, Marcelita? Es la plataforma ecológica, creo que también, no sé, no me acuerdo. De Agroecolandes, ¿no ve? Creo que la promueve. Ecoconsumo. Eso, ¿no? Hagamos una alianza con ellos directa, apoyemos a estos señores. Y para ellos les diremos, a ver, en la medida en que ustedes nos entreguen alimentos sanos y garantizados en un nivel de confianza, nosotros vamos a pedir que haya recursos para ustedes. ¿Por qué no podemos pedir para estos compañeros que nuestros municipios les paguen el transporte? Abaratan costos de transporte ellos y tenemos alimentos un poco más baratos, porque el gran problema que tenemos es, los alimentos ecológicos es para los ricos, ¿no? Y cuando hace uno la equivalencia, a veces es cierto, ¿no? Yo he estado haciendo una equivalencia de canasta solo en verduras y frutas y por lo menos lo ecológico sale un poquito el doble,
¿no? Entonces, si yo pienso en el trabajador que gana un salario mínimo, no le va a alcanzar. Entonces pediremos esto. El municipio, todos los municipios que además se dicen, no somos, apoyamos la agroecología, muy bien. El productor produce, usted páguele el camión para que llegue a la ciudad. Que nuestros municipios abran 3 mercaditos ecológicos permanentes para que no estemos vendiendo en las plazas y nos estén botando además, ¿no ve? Tengamos acceso, tengamos un mercado. ¿Acaso no puede hacer esto el municipio? Es su atribución. Que nos permitan tener tiendas ecológicas en nuestros barrios. Porque la realidad también es, puta, me llega una visita de imprevisto y ¿qué hago? A la tiendita, ¿no? Porque a veces no tenemos cosas preparadas en casa. ¿Y qué tengo que comprar? Papa frita. Chisito. Porque no hay más. La tiendita del barrio tampoco está vinculada a estos productores ecológicos. Entonces creo que se pueden hacer eso, ¿no? Acá en La Paz, no sé si en el resto de los países, nosotros hemos logrado junto a la ONG Alternativas tener una ley de producción de huertos urbanos. Entonces vamos a poder producir. ¿Qué le estamos pidiendo a la alcaldía? Que nos dé asistencia técnica, pero que nos dé semilla. Y Ema Verde en este momento está vendiendo plantines de este tipo de alimentos, al menos de plantitas aromáticas. Ya tenemos, ¿no ve? Yo puedo cosechar mi tomatito en mi casa, más, no sé, pues un poco de perejil, ¿no es cierto? Y creo que lo revolucionario ahora es eso, tener nuestro huerto en casa, para apoyar también a ese sector productivo en el campo que tiene la tierra mala, que no tiene agua, que no tiene insumos, no sé qué. Eso. Gracias, Rita. Bueno, también comentarles a los compañeros que están presentes todavía que también, al ser un espacio informativo, quisiéramos involucrarlos también en una petición de denuncia sobre estas normativas a favor de los transgénicos, específicamente la 4232 y 4238. Tenemos vigente como grupo una petición, una plataforma canadiense llamada BAST. Entonces les invitamos igual a que podamos sumar firmas. Al momento vamos como 500 firmas. Como decía Rita, igual el 7 de julio se nos va a cumplir los 40 días y creo que es momento también de informarnos, sí, como es un espacio ahora y lo estamos trabajando, pero también ya tomar acciones y roles más protagonistas desde donde estamos como consumidores. Al final, consumidores somos todos. No sé si hay otras consultas, más dudas. Jorge tuvo que salir, también tenía otro encuentro a las 12:30. Así que otra vez habilitamos el micrófono para compañeras y compañeros que quieran comentar, dialogar, consultar, preguntar. Disculpe, una pregunta. Habla ¿Sí? Juan Pablo Miranda. Supongamos que yo quiero hacer mi huerto, entonces, ¿qué alimentos necesarios o fundamentales debe haber en mi huerto? Pasa que, digamos, supongamos que no tengo mucho dinero, porque esa es la realidad. ¿Tú eres de Santa Cruz? Sí, Ya puedes producir todo, es diferente a La Paz. Tienes un clima que favorece todo. Pero mira, nosotros aquí en Macetas, yo tengo perejil, tengo tomate, tengo locoto, tengo lechuga. ¿Qué más tengo? Tengo cedrón. Eso tengo, ¿no? Y estoy haciendo compost. Estoy reutilizando todo el alimento de desecho que utilizo en la cocina para generar abono orgánico. Y hay unos compañeros que han establecido un recipiente muy adecuado para que el compost no huela y pueda estar en mi cocina tranquilamente, ¿no? Entonces estoy haciendo ese tipo de acción que casi no cuesta nada. Creo que la plataforma agroecológica a veces intercambia semillas. Sería importante que tú te acerques a ellos. Creo que ahí hacen su venta en el Parque de los Mangales, a veces en el segundo, creo, ¿no? Pero sacan bueno, no sé si ahora están haciendo, ¿no? Pero te puedes acercar a cualquiera de ellos. Probioma
de Santa Cruz es quien tiene algo de semilla en este sentido, puedes comprar de ahí, te podemos pasar el dato, tal vez misma Marcelita sabe cómo contactarse. Eso, hermano. Pero en Santa Cruz Denis es puede producir de todo. Muchas súper. Denis gracias. ahí Juan Pablo, Denis es un compañero que viene trabajando en la etapa productiva también, quizás él te puede orientar un cachito, luego se pueden contactar o ahora mismo él es ingeniero agrónomo y forestal, nos puede ayudar también. Sí, así todo que se pueda hacer en Santa Cruz tampoco es así, ¿no? Pero el clima es adecuado siempre y cuando el suelo, que es muy importante y a veces no lo tomamos en cuenta, siempre y cuando el suelo esté bien nutrido, se pueden producir gran cantidad de alimentos, ¿no? Entre ellos el tomate, las berenjenas, puedes producir igual bastantes hortalizas de hoja. Y lo importante es iniciar, creo, desde el principio. A veces solamente pensamos, ya voy a sembrar esto, pero creo que desde la primera etapa, que es la preparación del suelo, tenemos que empezar a aprender, ¿no? Que eso se tiene que llevar un poquito más de tiempo, pero en algún momento nos ponemos en contacto y lo podemos ir compartiendo un poquito más de información y seguimiento también. Ahora, es muy importante que siempre experimentemos, ¿no? A veces nos dicen, tal vez esto no va a dar. Siempre hay que experimentar, a lo mejor da. Y nosotros también aprender a obtener nuestras propias semillas, que eso es lo más importante. Teníamos nosotros un compañero que estaba haciendo bastantes pruebas, por ejemplo, con algunas semillas de diferentes hortalizas, por ejemplo, en el chapare. Por ejemplo, siempre va a haber mayor resistencia. Cuando tenemos diversidad genética, eso es lo bueno, ¿no? Que, digamos, de 1000 semillas, es posible que una plantita que salga de una de esas 1000 logre tener un poquito más de resistencia al calor, por ejemplo. Entonces, a partir de esa es que también nosotros hacemos lo que es el mejoramiento genético tradicional, ¿no? De manera más cultural. Cuando nosotros vamos obteniendo generación tras generación semillas más resistentes a ciertas características de nuestro ambiente, y es lo que hacían nuestros antepasados también, ¿no? Con el tema de la selección de las semillas. Y como te digo, lo importante es experimentar y atreverse a hacerlo. Ya más adelante podemos profundizar eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo decía lo fundamental más que todo por el espacio del huerto, o sea, no es mi casa, pero quiero intentarlo. Y así más que todo por eso pedía lo fundamental, pero estaba bueno. Muchas gracias. Bueno, ya nos estamos aproximando a la etapa final. Había una pregunta y usualmente queremos responder entre todos, una pregunta del webinar. ¿Cómo fomentamos a los consumidores para ejercer un rol político para la exigencia de una alimentación sana? Quizás invitar a Rita para tratar de responder esta pregunta y a los compañeros que todavía están en sala, ver cómo despabilamos y nos despabilamos como consumidores para tener un ejercicio ciudadano sobre nuestra alimentación. Les comparto la pregunta nuevamente. Rita, quizás algunas pistas de cómo podríamos fomentar. El grupo me parece joven, totalmente nuevo el que nos ha acompañado hoy. Y eso es bueno porque es información que seguramente va a calar en sus decisiones alimentarias, esperemos a mediano y largo plazo. Bueno, ya les decía, ¿no? Tenemos el derecho a la alimentación y hay que saberlo ejercer, porque tener derechos y no ejercerlos es la peor barbaridad que podríamos hacer, ¿no? Está incluso constitucionalizado. Creo que el consumidor como actor político primero tiene que empezar, así, en las cosas más fáciles, ¿no? Primero, dejar que el miedo y este encierro nos afecte. La primera cosa, ¿sí? Debemos cambiar esa mentalidad. Y lo vamos a hacer porque en las redes sociales tenemos esa posibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, junto con otros colectivos que nos hemos autoconvocado, le estamos escribiendo a la presidenta, a la ministra de Medio Ambiente y a la ministra de Desarrollo Rural. Porque con este grupo no trabajamos con el viceministro de Defensa del Consumidor, ¿no? Somos 20 personas, 20 días le haremos llegar
un tweet, un mensajito de decirle al señor, quiero mis alimentos etiquetados, absolutamente todos, ¿no? Ya estamos con esta actividad ejerciendo derecho y convirtiéndonos en actores políticos, ¿no? Yo creo que tenemos una tarea luego importante. Nosotros hemos hecho un recuento, por ejemplo, de los programas de gobierno de los candidatos actuales y ninguno plantea la agroecología en un componente central. Y ninguno, ¿sí?, habla abiertamente de los transgénicos y cómo evitarlos, ¿no? Todos ocultan la información porque, claro, piensan que el sector del agronegocio genera plata, ¿no? Y algún rato vamos a hablar de esto, pero es la peor mentira que puede haber. Ni siquiera son capaces de pagar un impuesto adecuado. Viven del Estado. Pero bueno, creo que esa es otra acción importante. ¿Por quién vamos a votar en este momento? Y no debemos esperar a que un personaje, hombre o mujer determinado, nos quiera seducir. Yo creo que al revés. ¿Por qué no empezamos a construir propuestas? ¿Por qué no podemos sacar un cartel que diga, yo voy a votar para aquel que me etiquete los alimentos contra los transgénicos? Yo voy a votar por aquel que prohíba los transgénicos en Bolivia, que cumpla la ley, ¿no? Yo voy a votar por aquel que proteja los bosques y que me muestre una alternativa real para esto. Entonces, creo que ese trabajo tenemos que empezarlo a hacer ahora. Yo les puedo pasar un documento donde vemos que no hay ninguna propuesta en términos medioambientales de ningún candidato. Y a través de esa propuesta tal vez podemos ir construyendo tal vez algunas cositas. Hagamos algo como ciudadanía en común. Presentemos nuestro propio programa de gobierno y quien cumpla ese programa de gobierno será elegido. Si no, no. Algo así, ¿no? Otra cosa que Vandana Shiva nos dice, hagamos desobediencia civil. ¿Por qué tengo que comprar transgénicos? Ahora sí, hagamos un rol verdadero de alianza con los agroecológicos, son los pocos productores agroecológicos que además, compañeros, trabajan por cuenta propia. Hay muy pocas ONGs, creo, apoyando este trabajo y el resto es sacrificio propio. Nadie les presta. Nadie les subvenciona la energía que necesitan para producir. Entonces, veamos bien por ese lado cómo entablamos nuevas alianzas que nos permitan a nosotros como consumidores obtener un alimento éticamente producido y sano. Entonces, creo que hay cositas, ¿no? Ya les digo, las redes sociales ahorita son muy importantes. Súmense, nosotros somos parte de la Asamblea por los Bosques y la Vida. Tenemos ahora una página en el Facebook, estamos ya generando una página web también para que podamos poner información ahí. Y algo muy importante, ¿no? Siempre estamos como escudándonos, pero primero eduquemos, primero que la gente sepa. Les cuento que Ipsos ha sacado una encuesta donde dice que el 50% de la población en Bolivia no quiere transgénicos. Apenas un 12% dice sí a los transgénicos. Aprovechemos un 20% de personas que no sabe. A esos tenemos que llegar. ¿Y quiénes son esos? Son nuestros familiares, son nuestros amigos. Ahí también hagamos acción política. Y evitemos que siga avanzando esta política en su conjunto, porque ya les he dicho, los transgénicos es una parte. Como decía Adriana, o sea, la cuestión alimentaria es grave. Los aditivos que ponen a todos los alimentos, estamos expuestos, les digo, casi a 80,000 tóxicos diferentes todos los días. Y realmente yo me niego a lavar mi tomate con detergente para platos, porque esa sería la salida, ¿no ve? Porque el agrotóxico es graso. Y no hacer nada. No nos quedemos conformes. Trabajemos sobre eso. Y cualquier cosa les digo, dales mi WhatsApp, pueden formar parte de grupos, nos informaremos más, pero ya que sea una información para la acción.
Ya no información para, uy, no, sí, está mal. No, está mal y hago esto. Le pondremos carne a esa información que está a favor de la vida. Muchas gracias, Rita, y muchas gracias a los que han estado también acompañándonos hasta esta hora. En la tarde vamos a subir la presentación de Rita, compartiendo también sus contactos y, bueno, las reflexiones que hemos tenido desde consultas muy singulares, como la de elaborar un huerto, las diferencias de transgénicos sobre organismos genéticamente modificados, pero también esta invitación abierta que nos deja Rita, ¿no? Empezar a hacer acciones desde donde estamos, porque lo podemos hacer y creo que es el momento ya de tomar cartas. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Rita, que nos conectamos después de mucho tiempo en un tema así, pero siempre en otras movidas también. Así que muchas gracias y será hasta el 30 de junio donde lanzaremos un próximo tema en el cual estaremos publicando igual nuestras redes sociales para que podamos participar nuevamente. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Rita. Chao, chao. Un abrazo fraterno a todos, hermanos. Nos encontraremos peleando por que no nos maten. Esa es la verdad. Hagamos acción para ello. Les quiero mucho y adelante. Un gusto haber estado con ustedes. Válida. Muchísimas gracias, licenciada. Un saludo grande de Santa Cruz. Gracias, Alejandro. Gracias, Andy. Gracias, Vanessa. Gracias, Juan. Les invitamos a seguirnos igual y un abrazo grande.